Bueno, estamos entonces, vamos a dar inicio a la última clase, creo que es la última conmigo de esta semana. Así que vamos a hablar del síndrome isquémico coronario agudo o el infarto agudo del miocardio, ¿ok? Bien. Cuando hablamos de infarto agudo del miocardio, pues esto engloba varios diagnósticos, varias patologías, no es solamente eh, el infarto agudo digamos, la cardiopatía isquémica no es solamente el infarto agudo del miocardio, son varias cosas. ¿Qué es la cardiopatía isquémica? Es la enfermedad ocasionada por la ateroesclerosis de las arterias coronarias con disminución del aporte de sangre y oxígeno al músculo cardíaco. Se dividen estas cuatro entidades que están en esta diapositiva, que son la angina crónica estable, la angina inestable, el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST y el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos que recordar que la enfermedad ateroesclerótica que afecta a las arterias coronarias no es una enfermedad exclusiva de las arterias del corazón. Es una enfermedad que afecta a todos los lechos vasculares arteriales. Arterias que van hacia el sistema nervioso central, arterias que van hacia los miembros inferiores, hacia los miembros superiores, las carótidas, en fin, se forman placas ateromatosas en cualquier región. Y algunas de las hipótesis de por qué en el corazón es más frecuente el problema es porque las arterias coronarias, las arterias del corazón, están en constante movimiento y las arterias de cualquier otro lecho vascular no están en movimiento. Es decir, en cada sístole y diástole cardíaca, todo el sistema arterial se mueve con las arterias y por lo tanto se supone que el daño endotelial es más frecuente en las arterias coronarias por esta razón. Bien, la epidemiología, pues la enfermedad coronaria causa 1.8 millones de muertes al año, lo que corresponde al 20% de todas las causas de muerte, esto en estadísticas de la Unión Europea, mientras que la incidencia de infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST está disminuyendo, la de infarto sin elevación está en aumento. En Suecia la incidencia de infartos fue de 58 por cada 100.000 en el año 2015 y en otros países europeos la incidencia anual varía de entre 43 y 144 por cada 100.000 habitantes. Nosotros no tenemos estadísticas confiables en Guatemala. Las que son más cercanas son las estadísticas de México, en donde también el infarto agudo del miocardio despunta como una de las primeras causas de muerte en ese país. Bien, ¿qué es entonces el infarto agudo del miocardio? El infarto agudo del miocardio es cuando hay daño en el corazón por la obstrucción de las arterias coronarias. Con ustedes ya vimos la clase de ateroesclerosis y factores de riesgo, donde explicamos con detalle cómo se forma la placa aterosclerótica, cuáles son cada uno de los pasos de la fisiopatología, de la formación de una placa, de la obstrucción de una arteria, de la formación de un trombo y por lo tanto de un infarto. Definido como tal, es la evidencia de daño miocárdico que se define con la elevación de las troponinas cardíacas. La troponina I y la troponina T son los estudios de laboratorio que dan el diagnóstico. En las guías de esta manera está mencionada. Aunque nosotros hacemos diagnóstico con el electrocardiograma por la premura de tomar una decisión y evidentemente necesitamos la evidencia del electrocardiograma para saber la clasificación del infarto, las guías claramente mencionan que son las troponinas elevadas de su valor de referencia las que nos dan el diagnóstico de infarto. Y aquí refiere que es con presencia de necrosis en un contexto clínico compatible con isquemia miocárdica. Bien, en el electrocardiograma lo que nosotros buscamos es datos de isquemia, datos de lesión o datos de necrosis cardíaca. Y lo que buscamos en un paciente agudo que llega con dolor de pecho es elevación del segmento ST, para definirlo como un infarto con elevación del segmento ST, por supuesto, en al menos 2 derivaciones continuas con más de 2.5 milímetros, y vean aquí cómo se complica un poquito el criterio. 2.5 milímetros en los varones
menores de 40 años, más de 2 milímetros en los de 40 años o más, y más de 1.5 milímetros en las mujeres en las derivaciones B2, B3 o más de 1 milímetro en otras derivaciones, en ausencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo o bloqueo de rama izquierda. Existen aún otras determinaciones de elevación del segmento ST que toman en cuenta la raza. Por ejemplo, en los chinos no es igual, en los pacientes de raza negra no es igual, en los jóvenes atletas no es igual, pero en general vamos a definir elevación del segmento ST como 2 milímetros o más de elevación en 2 o más derivaciones continuas que correspondan a un territorio arterial. Eso yo les voy a hablar de cuáles son los territorios arteriales en un momento, pero en general esto es la definición, ¿no? Vean ustedes el último párrafo, dice, la presencia de ondas Q en el electrocardiograma no debe influir necesariamente en las decisiones sobre la estrategia de reperfusión. Ustedes recordarán, o quizás alguna vez escucharon o pueden leer en algún libro antiguo, de los infartos de miocardio Q y los infartos de miocardio no Q. El infarto Q o el infarto no Q es aquel infarto que tiene ya representación de necrosis y que anteriormente se mencionaba que ese era el dato de daño miocárdico, pero ya no se utiliza ese criterio. Actualmente el daño se establece con la elevación del segmento ST. Bien, los factores de riesgo cardiovascular son aquellos factores de riesgo para aterosclerosis. Esta diapositiva, ustedes recordarán, es exactamente la misma que teníamos en aquella clase, donde están los factores de riesgo para formar placas de colesterol en las arterias coronarias. Recordarán ustedes que la diabetes es un factor de riesgo mayor, la hipercolesterolemia, específicamente en los factores de riesgo modificables. El tabaquismo es el factor de riesgo que más eleva la posibilidad de formar placas ateromatosas, ¿verdad? Así que, pues, de esto ya hablamos en alguna clase anterior, así que no vamos a hablar mucho de esto. La fisiopatología, pues, también la tocamos en aquella clase, ¿no? La formación de una placa que se forma en el contexto de daño endotelial, migración de células, de moléculas, perdón, de LDL colesterol, se forman las células espumosas, la estría grasa, posteriormente a migración de células desde la capa muscular, se forma la placa que puede ser estable o inestable y cuando la placa se rompe se forma un coágulo que limita el paso de sangre y todo el territorio que dependa de esta arteria va a tener daño, ¿sí? Va a tener isquemia. Bien, entonces en el electrocardiograma lo que nosotros vamos a ubicar son dos cosas importantísimas, el segmento ST y el famoso punto J. ¿Qué es el punto J? Es el punto donde termina el complejo QRS y empieza el segmento ST. Es decir, este punto que está acá, que en un electrocardiograma normal debe estar a nivel de la línea isoeléctrica que está representada con esta línea negra, que es donde está el segmento PR. ¿Ok? Cuando el punto J está elevado, es cuando nosotros vemos cuánto está elevado, medimos con el papel milimetrado que está detrás y determinamos cuánto está elevado el segmento ST. El segmento ST se puede ver de esta manera, pero existen algunos patrones que son diferentes al esquema este básico que tenemos acá. Todo esto que está aquí del lado derecho de la positiva es patrones de elevación del segmento ST que deben sugerir isquemia, es decir, que deben sugerir un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. En cuanto a los milímetros, pues aquí sí está un poquito exagerado, digamos, pero les traje esta diapositiva para que vean ustedes los patrones diferentes con los cuales ustedes se pueden encontrar. Esta es la línea de base, este es el punto J y por lo tanto este es el segmento ST elevado. En este caso está acá, en este caso acá y en este caso está elevado hasta acá arriba. ¿Ok? Todo esto es lo que ustedes pueden encontrar. Bien, cuando hablamos entonces y recordamos la definición de infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, recordando un poquito es elevación del segmento ST en dos o más derivaciones continuas que correspondan a un territorio arterial. Veamos eso entonces. Para ubicarnos mejor, primero tenemos que saber cuáles son los territorios arteriales en el electrocardiograma, ¿ok? Entonces aquí tenemos un electrocardiograma normal de 12 derivaciones y vamos a tratar de ir viendo
¿Cuáles son las caras? B1 y B2 es la pared anterior. B3 y B4 es la pared septal. De tal suerte que si se combina un infarto que va desde B1 hasta B4, será un infarto anteroseptal, ¿no? Combinamos las regiones. B5 y B6 es la pared lateral baja. D1 y ABL es la pared lateral alta. Y D2, D3 y ABF, que están estas tres que están acá, D2, D3 y ABF, representan la pared inferior. Esto es algo que hay que memorizar. ¿A qué derivaciones corresponden cada cara y cada territorio arterial? ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos el electrocardiograma que tenemos aquí al fondo, nos vamos a dar cuenta que tenemos un paciente que tiene elevación del segmento ST en la derivación D2 elevado acá, D3 elevado acá y ABF elevado acá. Entonces, esto es un infarto inferior. Sin embargo, tiene en la cara anterior. Tenemos ahí, Adrianita, ¿tienes encendido tu micrófono? Bien, este electrocardiograma también tiene datos de isquemia en otras partes. Por ejemplo, en B2, ustedes ven cómo el ST se desciende. Entonces, esto es un desnivel negativo o infradesnivel del segmento ST y tiene desnivel positivo aquí en B4 también, B4 y B5 y un poco en B6. Realmente es común encontrar electrocardiogramas con dos territorios afectados porque la anatomía de las arterias coronarias no es exactamente igual en todos los pacientes. Entonces, cuando tenemos una arteria que es muy grande, por ejemplo, y que le da la vuelta a todo el corazón, esto puede afectar no solo el territorio que normalmente irriga, sino el otro sector del corazón que esta misma arteria irriga. Eso es solo por las variaciones en la anatomía de cada paciente. Pero en general este es un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST de la cara inferior. Bien, cuando tenemos un infarto en la cara anterior, es así como lo vemos. Vemos aquí como vamos a ver estas derivaciones. B1 tiene apenas un poquito de elevación, quizás no se note bien, pero a partir de B2, vean ustedes, la elevación es francamente como de 3 o 4 milímetros, y en B3 pues no hay ninguna duda, ¿no? La línea isoeléctrica es esta que está acá, y el punto J está hasta aquí arriba. No sé si ustedes ven el mouse como yo lo estoy moviendo, pero espero que se pueda ver lo que estoy señalando. Incluso llega el infarto hasta B4 y en B5 ya otra vez esto está normal, es decir, está el punto J a nivel de la línea isoeléctrica. Por lo tanto, este es un infarto anteroseptal. Bien, tenemos también algunos electrocardiogramas en los que claramente no se ve elevación del segmento ST, o por lo menos no en dos o más derivaciones que puedan corresponder a un territorio arterial. Por ejemplo, este paciente tiene un ST descendido, es decir, tiene un infradesnivel del segmento ST de B4, B5, B6, desde B3 empezó esto, ¿no? B3, B4, B5 y B6. Entonces a este paciente se le hicieron enzimas cardíacas, salieron positivas, se diagnostica entonces como infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, ¿ok? Si tienen un paciente que tiene dolor de pecho y un electrocardiograma como este, pues no deben descartar isquemia, lo más seguro es que sí tenga, pero no es con elevación del segmento ST. ¿Cuál es la importancia de clasificar si tiene o no elevación del segmento ST? Que eso dicta la terapéutica. El tratamiento está definido en base a si el paciente tiene o no elevación del segmento ST. ¿Ok? Vamos a hablar de tratamiento más adelante, así que solo para que lo recuerden. Bueno, este esquema que está aquí es un esquema que está reportado en las guías de la práctica clínica europeas desde el 2017 y me pareció bastante interesante. Seguramente ustedes ya han visto este esquema en algún lado, pero vamos a tratar de explicarlo el día de hoy. Tenemos un paciente que tiene dolor de pecho, pues así empieza el cuadro, ¿no? Un paciente con dolor de pecho y datos de descarga adrenérgica, que son náuseas, vómitos, diaforesis, visión borrosa y todo lo que el paciente con un infarto puede llegar a presentar.
Este esquema está hecho entonces en base a lo que el paciente puede hacer en el momento de iniciar con el dolor. El paciente puede llamar a un servicio de emergencias para que lleguen por él o acudir por sus propios medios a un centro asistencial y dependiendo de esta decisión se tendrá que ver qué es lo que se hace. Por supuesto que este esquema está hecho para países de primer mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los servicios de emergencia que van por un paciente a casa tienen en su interior todo lo necesario para darle al paciente diagnóstico y tratamiento. En nuestro medio no es así, pero bueno, ¿qué es lo que ellos proponen? En esta columna que está acá está el primer contacto médico. Si el paciente llamó a un servicio de emergencia y llegan por él a su casa, se supone que el primer contacto médico debe garantizar que se haga un electrocardiograma en los primeros 10 minutos después del contacto con el paciente, es decir, un electrocardiograma en su casa o dentro de la ambulancia. Pues aquí eso no pasa, pues, pero este esquema está hecho de esa manera, ¿no? Pero si el paciente llega a un hospital, puede ser un hospital que no tiene la capacidad para hacer un cateterismo cardíaco o que sí tiene la capacidad para hacer un cateterismo cardíaco. En cualquiera de los tres escenarios, se sigue manteniendo esta premisa de que el paciente debe eh, realizársele un electrocardiograma en los primeros 10 minutos después del primer contacto médico. PCM en esto significa primer contacto médico. Entonces, se le hace el electrocardiograma y se ve que tiene elevación del segmento ST. Si tiene elevación del segmento ST, entonces esto es una urgencia médica y hay que correr. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que se debe hacer es determinar si el paciente está en un lugar donde hay posibilidad de hacer angioplastía primaria o cateterismo cardíaco. Si el paciente está en un hospital con esa categoría, pues lo que hay que hacer es cateterizarlo, ¿verdad? En nuestro medio eso no sucede, así que lo más seguro es que el paciente esté en un hospital que no tiene capacidad para hacer cateterismo cardíaco de urgencia. Si eso es así, entonces debemos valorar el tiempo que nos llevará trasladar al paciente a un centro que sí lo tenga. Y vean lo que dice este esquema. Si el tiempo para trasladar a un paciente a un centro con cateterismo cardíaco, ICP significa coronariografía transpercutánea, entonces debo valorar en cuánto tiempo lo puedo trasladar. Si es menos de 2 horas, 120 minutos, las guías dicen que no le debo hacer ningún tratamiento, bueno, por lo menos no trombolisis, sino lo debo llevar a angioplastía primaria. Es decir, llevarlo a otro hospital donde se le pueda hacer angioplastía primaria si lo puedo llevar en menos de 2 horas. Pero si el tiempo del traslado es mayor a 2 horas, mayor a 120 minutos, el tratamiento es fibrinolisis o trombolisis, es decir, darle un medicamento que destruya el coágulo que se ha formado dentro de la arteria. Y esto debe hacerse en menos de 10 minutos después del diagnóstico. ¿Ok? Hago el diagnóstico, sé que tiene un infarto con elevación del ST, estoy en un hospital que no tiene angioplastía primaria y tengo más de 2 horas de retraso para mandar al paciente, entonces hay que trombolizarlo, ¿sí? Así, ahí, ese es el esquema para este paciente. Pero si el paciente puede ser llevado a un cateterismo cardíaco en menos de 120 minutos, entonces la idea es que el paciente sea trasladado y vaya a sala de hemodinamia lo más pronto posible para poder abrirle la arteria. Si el paciente, por el contrario, llegó a un hospital que sí tiene esa capacidad, que tiene angioplastía en sus instalaciones, entonces no debemos trombolizarlo, sino llevarlo directamente al quirófano y ellos nos indican que en menos de 60 minutos deberíamos estar permeabilizando la arteria para que el paciente reciba flujo nuevamente. ¿Ok? No sé si queda claro este esquema, pero de este esquema probablemente salgan un par de preguntas del examen, así que para que ustedes lo memoricen bien. Bien, las recomendaciones sobre el diagnóstico, pues lo que habíamos visto, lo primero es hacer un electrocardiograma y una cosa importante, está indicado tomar las muestras de sangre para determinar marcadores séricos, es decir, la troponina o la CK total IMB, en la fase aguda
cuanto antes, pero esto no debe retrasar el tratamiento de reperfusión. Es decir, si el electrocardiograma tiene elevación del segmento ST, el paciente debe ser trombolizado. Y si el paciente no tiene elevación del segmento ST, al paciente se le deben de dar los antiagregantes plaquetarios y heparinas desde el inicio y después esperar los resultados de las troponinas. Bien, cuando hablamos entonces del tratamiento de reperfusión, es decir, deshacer el coágulo de alguna manera para permeabilizar la arteria, para permitir el paso de sangre nuevamente. ¿Cuáles son las dos estrategias? Las dos que están acá, hablando específicamente de infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. La angioplastía primaria es el tratamiento de reperfusión preferido para los pacientes con infarto con elevación del segmento ST en las primeras 12 horas tras el inicio de los síntomas, siempre que se pueda realizar rápidamente en 120 minutos o menos desde el diagnóstico, ¿verdad? Si esto no es posible, la estrategia de reperfusión es la fibrinolisis o trombolisis. Y el objetivo es inyectar el medicamento, es decir, un bolo de fibrinolítico, en los primeros 10 minutos después del diagnóstico del infarto con elevación del segmento ST. ¿Ok? El infarto con elevación del segmento ST, estas son los dos tratamientos de reperfusión, o sea, las dos estrategias de tratamiento que permiten que la sangre pase nuevamente. Aparte de eso, hay muchas otras cosas que hay que hacer, pero reperfusión son estas dos. Bien, vamos a hablar entonces de cuáles son estos medicamentos fibrinolíticos, los trombolíticos, los medicamentos que deshacen el coágulo para permitir que la sangre fluya nuevamente. Están los fibrinolíticos específicos de fibrina o fibrinoespecíficos, que son los más modernos y que son los que deberíamos estar utilizando. Aquí en este esquema hay 3, tenecteplasa, reteplasa y ateplasa en nuestro país. El único disponible es el ateplasa y en el Seguro Social se tiene tenecteplasa, que es un medicamento muy caro, es el medicamento que tiene mejores resultados hasta el día de hoy, pero no está disponible en cualquier lado, ¿verdad? Solo, creo que en Guatemala solo el Seguro Social lo tiene. Y el reteplasa ese no está disponible en ninguna parte. Entonces tendríamos tenecteplasa o ateplasa. Y están los no fibrinoespecíficos, aquellos que no son específicos de fibrina y que no son lo mejor exactamente, es la streptokinasa y que en nuestro medio es el medicamento más disponible. En todos los hospitales o en la mayoría de ellos, ustedes van a encontrar streptokinasa. Estos dos de arriba, pues no. Bien, cuando hablamos entonces de los medicamentos fibrinoespecíficos y los no fibrinoespecíficos, aquí está la especificidad por la fibrina, es decir, qué tanto se garantiza que van a hacer su acción donde se encuentren enlaces de fibrina. Los enlaces de fibrina, se acordarán ustedes en aquel video que les mostré de la formación del trombo, son aquellas líneas naranjas que se formaban para unir las plaquetas unas con otras. Es decir, lo que hace esto es destruir los enlaces de fibrina. La tenecteplasa, que es el mejor medicamento, pues tiene la mayor fibrinoespecificidad. Y si ustedes se dan cuenta, la streptokinasa, que es el medicamento que más está disponible, que no es fibrinoespecífico, pues no tiene ninguna X en esta columna. Y cuando hablamos de la efectividad del medicamento, ¿cuál de estos medicamentos es más efectivo? Pues definitivamente el TNK o tenecteplasa tiene 85% de permeabilidad de la arteria 90 minutos después de su administración. Y si lo comparamos con la streptokinasa, que es lo que más tenemos en el medio, en el mejor de los casos será 68% de permeabilidad de la arteria. Por lo tanto, los que tendríamos que estar utilizando son los fibrinoespecíficos. ¿Ok? ¿Qué dicen las guías entonces del tratamiento fibrinolítico? No. Pues hay muchas recomendaciones de las guías, las guías son muy, muy extensas, pero aquí hay algunas de las cosas más importantes. Cuando la fibrinolisis sea la estrategia de reperfusión, es decir, cuando no podemos referir al paciente para cateterismo cardíaco y angioplastía, se recomienda iniciar el tratamiento lo antes posible tras el diagnóstico, preferiblemente en el contexto prehospitalario. Es decir, ellos dicen, si el paciente tiene contacto con un servicio de paramédicos, que ellos le pongan el fibrinolítico en su casa o en la ambulancia una vez hecho el diagnóstico. Pues para eso necesitan un electrocardiograma ahí, pero
en esos países, pues sí lo tienen, por eso ellos lo recomiendan de esa manera. Se recomienda la administración de un fármaco específico de la fibrina, es decir, de la diapositiva anterior, los tres que estaban arriba, ¿verdad? Aquí se dan cuenta de streptokinasa, no lo mencionan, que es el que nosotros usamos. Entonces ellos dicen tenecteplasa, ateplasa o reteplasa. Debe considerarse el uso de medias dosis en pacientes mayores de 75 años. Eso no mucho se acostumbra a hacer, casi siempre le damos la dosis completa. Y debe ser unido el tratamiento fibrinolítico con antiagregantes plaquetarios, aspirina y clopidogrel, las dos. ¿Sí? En nuestro medio eso es lo que utilizamos. El tratamiento anticoagulante debe ir combinado también con estas estrategias de tratamiento. Lo que utilizamos para anticoagulación es heparinas. Y las que las guías mencionan, aunque aquí hay algunas, la más importante es la enoxaparina, ¿sí? Si vamos a tratar un infarto, deberíamos hacerlo con enoxaparina y se pueden usar las otras heparinas, pero no es lo mejor, ¿sí? Heparinas no fraccionadas y otras heparinas de bajo peso molecular. Vamos a ver cuáles son las dosis de esto en las siguientes diapositivas. ¿Qué les quiero mostrar con este cuadro? Que no solo es trombolizar al paciente, es darle antiagregación plaquetaria y es darle anticoagulación. Son tres términos que ustedes deben aprender a manejar y que deben distinguir, no son lo mismo. Trombolítico o fibrinolítico, eso sí es lo mismo, es decir, deshacer el coágulo. Antiagregación plaquetaria quiere decir evitar que se sigan agregando las plaquetas unas a otras para que no se forme más grande el trombo, y la anticoagulación para evitar la formación del trombo. Todo esto enfocado a que no se siga formando el coágulo. Si vamos a trombolizar a un paciente, debemos recordar que no todos los pacientes son candidatos a trombolisis. Es decir, si el paciente llega a un hospital donde no hay cateterismo cardíaco y hay que trombolizarlo, pues también tenemos que ver si lo podemos o no trombolizar. ¿Cuáles son las contraindicaciones para trombolizar a un paciente? Existen contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Esto es importante porque hay que tomar la decisión lo más pronto posible. Si ustedes se dan cuenta, nos dan 10 minutos las guías para administrar el medicamento. Entonces tenemos que hacer este análisis en 10 minutos. Si el paciente ha tenido hemorragia intracraneal previa o accidente cerebrovascular de origen desconocido en cualquier momento, eso es una contraindicación. Accidente cerebrovascular isquémico en los 6 meses previos al infarto es una contraindicación. Daño del sistema nervioso central o neoplasia o malformación arteriovenosa. Traumatismos, cirugía, lesión craneal importante y reciente, por lo menos en el último mes. Hemorragia gastrointestinal en el último mes. Trastorno hemorrágico conocido, exceptuando el ciclo menstrual. Disección aórtica, punciones no compresibles en las últimas 24 horas. Por ejemplo, si le han hecho a un paciente una biopsia hepática o ha sido sometido a una punción lumbar. Y aquí están las contraindicaciones relativas. Accidente isquémico transitorio en los 6 meses precedentes. Tratamiento anticoagulante oral, que esté usando warfarina, rivaroxaban, apixaban o todos esos anticoagulantes nuevos. Gestación, hipertensión refractaria, más de 180 de sistólica o más de 110 de diastólica, enfermedad hepática avanzada, endocarditis infecciosa, úlcera péptica activa o que haya recibido RCP. Estos últimos son contraindicaciones relativas. Realmente casi siempre vamos a frenarnos ante una contraindicación absoluta y las relativas pues tenemos que jugarnos un riesgo. Siempre que vayan a trombolizar a un paciente hay que hacerlo firmar un consentimiento informado porque como le dé una hemorragia cerebral, el paciente va a quedar como vegetal, así que tenemos que estar siempre al pendiente de las complicaciones hemorrágicas de lo que vamos a hacer. Bien, de los tres términos que habíamos visto, trombolisis, antiagregación plaquetaria y anticoagulación, pues eso se combina todo en un paciente con un infarto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trombolisis, este cuadro está también en las guías
del 2017 y ustedes las pueden obtener de internet de forma gratuita, así que las pueden revisar ahí. Pero aquí nos menciona, ¿no? Debemos darle al paciente un trombolítico o fibrinolítico, ya sea fibrinoespecífico como streptoquinasa, ateplasa, reteplasa o tenecteplasa, o streptoquinasa que no es fibrinoespecífico, ¿no? Y aquí están las dosis. No vamos a hablar mucho de las dosis porque sería muy enredado esto de la clase, pero pues lo que quiero que quede claro es que tenemos que darle al paciente un fibrinolítico, dosis de tratamiento antiagregante combinado, ¿sí? En nuestro medio, esto es lo que vale. Aspirina, dosis inicial de 300 miligramos y después 100 miligramos cada 24 horas. Y clopidogrel, 300 miligramos y después 75 cada 24 horas, ¿sí? Las dos, aspirina y clopidogrel, no es una o la otra, son las dos. Y aparte de eso, las dosis de tratamiento anticoagulante, que debe ser con enoxaparina, ¿sí? ¿Cuál es la dosis de enoxaparina? 30 miligramos IV y después de eso se le da 1 miligramo por kilo de peso subcutáneo cada 12 horas, hasta la revascularización o hasta el alta. Lo que hacemos es dejárselo hasta el alta, es decir, vamos a poner un esquema de tratamiento. Streptoquinasa más aspirina más clopidogrel más enoxaparina. Así se debe tratar al paciente cuando hablamos de anticoagulación y de antiagregación plaquetaria. No podemos obviar ninguno de estos medicamentos, ¿sí? A menos de que el paciente tenga una contraindicación absoluta para recibirlos. De no ser así, pues tenemos que dárselos. Bien, si nos ubicamos en el otro escenario, en el escenario de que el paciente sí puede se puede ser llevado a un hospital con angioplastía primaria, entonces es así como se trata. Se lleva al paciente al quirófano y lo que hacemos es ubicar el lugar de la lesión y hacerle la angioplastía, es decir, reparar la arteria de forma mecánica. Se pasa una guía a través de la arteria que está enferma, después un balón con el cual se impacta la placa de colesterol hacia los lados, se dilata a altas presiones y posteriormente a eso se pasa otro balón que tiene a su alrededor una malla metálica que es el famoso stent. El stent, pues se infla el balón de la misma manera que se infló el anterior, pero cuando el balón se desinfla, la malla metálica queda adherida a las paredes de la arteria y eso permite que la arteria quede nuevamente con el flujo restablecido. Esto es una angioplastía, así es como funciona y esto es lo mejor y es lo que ha demostrado más efectividad y por supuesto mejores resultados de sobrevida a largo plazo. Así que siempre que se pueda hay que mandar al paciente a angioplastía. Bien, aquí hay unos ejemplos para que ustedes se den cuenta de cómo es cuando un paciente llega con un infarto, en este caso un infarto anterior, y que fue llevado a angioplastía primaria. En esta imagen que está acá, que espero ustedes puedan ver correctamente en sus monitores, está la arteria descendente anterior que debería correr por esta pantalla, digamos, de aquí hasta abajo por este sector. Sin embargo, aquí se ve cómo hay un pedacito de la arteria y después está completamente ocluida. Ese es el territorio infartado del paciente, todo el territorio que falta de la arteria que está ocluida. Entonces lo que hacemos es pasar esta guía de metal y vean ustedes cómo aparece la arteria que estaba completamente ocluida aquí en esta imagen previa. Si ustedes comparan esta con esta, pues aquí ya está la arteria que se había ocluido. Y aquí en la parte superior ustedes ven cómo está todo, pues no se ve bien porque ahí todavía está la placa de colesterol. Entonces lo que hacemos es ponerle un stent, que es lo que estamos haciendo en esta imagen de acá, como se los mostré en las figuras de la imagen anterior, justo donde se ve toda la obstrucción, donde estaba tapado, ahí va la malla de metal, y lo que logramos al final es un flujo de la arteria de un diámetro y una velocidad adecuada. Es decir, si ustedes comparan esta imagen con esta, es exactamente la misma antes de la angioplastía y después de la angioplastía. El territorio que aquí se recuperó es muy importante, así que hay que tener siempre esto en cuenta, ¿verdad? Solo con la angioplastía podemos garantizar que el territorio va a ser reperfundido nuevamente. Con la trombolisis,
porcentaje de efectividad es del 50%, así que es esta la importancia de los procedimientos de intervención. Bueno, así es como se trata entonces un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, con las dos estrategias que vimos el día de hoy. Trombolisis para los pacientes a quienes se pueda trombolizar y no tengamos opción de cateterismo cardíaco, y cateterismo cardíaco para hacerles una angioplastía a aquellos pacientes que lleguen a un hospital con la capacidad de hacerlo. Y bueno, pues eso sería todo, ¿verdad? Si hay preguntas. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Una pregunta. Sí, dime. En manera generalizada, ¿cómo dejaríamos entonces la valoración del segmento ST? Lo dejamos, como mencionaba usted que variaba, ¿verdad? Sí, Así de sí, manera, para fines de evaluación, nos basaríamos en la diapositiva que tiene usted aquí con todos los valores dependiendo de la edad y, por ejemplo, si es varón o es mujer, o yo oí que dijo que era mayor a 2 milímetros, lo podíamos usar en mayor a mira, 2 milímetros. esto es bien importante. Cuando el paciente, para fines de evaluación, y yo creo que vamos a usar lo que dice la diapositiva, ¿no? Pero en la vida real, si el paciente llega con clínica, es decir, dolor de pecho y de aforesis de poco tiempo, porque los cambios electrocardiográficos no siempre son iguales, es decir, si uno agarra al paciente en los primeros 20 minutos, los cambios van a ser unos, si se lo agarra uno 2 horas después del inicio de los síntomas, el electrocardiograma va a ser muy distinto. Entonces, si tiene elevación del segmento ST de 2 milímetros y tiene, bueno, en realidad en muchos libros dice de 1 milímetro, pero que tenga elevación en 2 o más derivaciones que sí correspondan a un territorio arterial, entonces el paciente debe ser considerado como infarto con elevación, ¿sí? Entonces, en la vida real es distinto, ¿no? Y una cosa que sí les debe quedar muy clara, que se utiliza mucho ante la duda en un electrocardiograma, ante la duda, si ustedes están ahí, es que este tiene 1 milímetro, no, tiene 1.5, no, pero es que este es de raza negra, no, pero es que este es mujer, este es joven. Ante la duda, el paciente debe recibir tratamiento trombolítico porque el beneficio va a estar en permeabilizar la arteria, ¿sí? Entonces, para fines de evaluación, vamos a ver lo que la diapositiva dice, ¿verdad? Pero seguramente en el examen no habrá preguntas tan engorrosas como el criterio en milímetros del segmento ST, ¿verdad? Gracias, doctor, muy amable. Vale. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Disculpe una duda. Dime. Entonces, por ejemplo, si se reportara eh, que en 2, 3 y ADF, que correspondería a la cara diafragmática o inferior, Ajá. pensaríamos, por ejemplo, que está ocluida o tapada, si se puede decir así, la arteria coronaria derecha, ¿no? Sí, eso es correcto. No, bueno, en esta presentación aquí creo que todavía están viendo mis diapositivas, ¿no? Bueno, en la presentación del día de hoy no tenemos los territorios de acuerdo a las arterias, solo de acuerdo al electrocardiograma. Es decir, según el electrocardiograma, qué territorio está afectado. De acuerdo a eso, nosotros decidimos qué arteria está afectada. Esa es una buena pregunta. La cara inferior deberá corresponder a la coronaria derecha. En la cara anterior, toda la cara anterior, ya sea septal, anteroseptal o anterior extensa, deberá corresponder a la descendente anterior. Y la cara lateral, ya sea la lateral alta o la lateral baja, deberá corresponder a la arteria circunfleja, ¿sí? Eso sí creo que faltaba ahí algo en las diapositivas para poder determinar eso, pero así se estudia la anatomía arterial en el electrocardiograma, ¿verdad? Infarto inferior, coronaria derecha, infarto anterior, descendente anterior, infarto lateral, circunfleja. Gracias, doctor. ¿Bien, alguien más?
Muy bien. De no ser así, entonces, pues les deseo que pasen una feliz Semana Santa. Sí, yo me imagino que ya no les van a dar clases, pero ahí suerte con eso. Que estén muy bien, pues buena noche. Buenas noches, doctor, gracias. Chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz noche. Buenas noches, doctor.